Zaragoza Radio. Última fila. Es la semana del orgullo y de entre todo el mare magnum de propuestas, notas de prensa y banderas fugaces nos ha interesado especialmente una historia de lesbianas en 1977, en el año en el que Franco aún colgaba en muchos despachos y el destape inundaba el cine español. Hablamos de Me siento extraña, de Enrique Martí Maqueda, la película lésbica de Bárbara Rey y Rocío Dúrcal. Por otra parte, repasamos Cinema Jove, escuchando algunos de los fragmentos del encuentro con Sean Baker que estuvo la semana pasada en el festival. Esto es Última Fila, el programa de cine de Kulturplaza y Plaza Podcast, en nuestra última edición antes de ponernos el bañador y seguir acompañándoos durante todo el verano. Aquí estamos un servidor, Álvaro de Vis, y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Laura, una pianista que huye de su marido maltratador y de su autoritario suegro, se encuentra a través de una amiga con Marta, una vedette que no termina de entenderse con los hombres en la cama. Marta coge a Laura para que reconstruya su vida, pero la extrañeza de una atracción que se va construyendo poco a poco acaba en una noche de amor. Enrique Martí Maqueda se atrevió en pleno 1977 a rodar esta historia lésbica con Bárbara Rey y Rocío Dúrcal como protagonistas. Una era una vedette que se zambulliría en el cine del destape, otra una cantante que rodó una película por dinero y que, a ojos de la sociedad, era una pequeña y angelical artista. Martí Maqueda no solo rueda una película sensual que en realidad se desarrolla en el tramo final, sino que hace todo un alegato político en una sociedad que normalizaba la violencia física machista y que aún se estaba secando las lágrimas por la muerte de Franco. De ahí que la película sea maniquea por provocación, para picar a aquellos que llegarían a la sala con en el boca oreja de poder ver un lío lésbico que les daba morbo. Si acaso llegaran por eso, que serían unos cuantos, aprenderían algo de la España de la que había que salir. Por eso Me siento extraña fue un éxito de taquilla tan pegado a su tiempo que luego se desvaneció en la historia del cine. Convertido ahora en un título de culto que recorre los libros de la historia LGTBIQ+ en España, vuelve ahora a la plataforma Flixolé, restaurada, a avisarnos de aquel país a los que algunos quieren volver para que no sea así. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Para hablar un poco más, no solo de la película, sino del propio proceso de restauración, nos atiende Aarón Ortega, de Flixolé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aarón? Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. La primera pregunta, pues es súper básica, ¿no? ¿Por qué Me siento extraña, no? ¿Por qué recuperarla? Bueno, hablamos de que fue una película pionera en España y que mostraba una relación entre dos mujeres como nunca antes se había visto. Sí que es verdad que el tema del lesbianismo con anterioridad sí que se había podido leer entre líneas en alguna película, pero en Me siento extraña alcanza una explicitud como en ningún momento antes se pudo ver en la gran pantalla. Al final nosotros en Flixolé lo que hacemos es recuperar esas películas imprescindibles que forman parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio audiovisual para que los usuarios y las personas conozcan todo ese patrimonio. Y al final lo que hacemos es un proceso de restauración. En este caso fue partiendo del negativo original. Y restauramos, hicimos una copia en 4K y posteriormente la vamos a estrenar los próximos días en nuestra plataforma para que todo el mundo pueda tener acceso a un clásico del cine LGTBI como es Me siento extraña. ¿Cómo estaba la copia? ¿Cómo estaba ese negativo?
Pues aquí en los laboratorios nos hemos encontrado de todo tipo de materiales, algunos muy deteriorados. En el caso de Me siento extraña, las condiciones en las que se encontraba el material eran bastante buenas. No obstante, sí que es verdad que había un fotograma que estaba roto, es decir, que había un rayajo que partía por la mitad del fotograma, y desde nuestro laboratorio Cherry Towers pues lo que hicieron fue arreglar ese fotograma partiendo del anterior y del siguiente para, digamos, reestructurar toda la imagen y que no cantase, digamos, de manera al ojo, que el ojo no pudiese apreciar esa diferencia, y digamos que es una labor de orfebrería como la que realizamos en nuestros laboratorios. Digamos que el escaneado se realiza en 4K. A partir de ahí luego procedemos a la labor de talonaje y de corrección de color para igualar todos los planos en luminosidad y colorimetría, y a partir de ahí ya el proceso de restauración, que es ese paso que limpiar todas las impurezas que pueda tener la imagen, rayas, puntos, fotogramas rotos como era el caso, pero en un aspecto general el material estaba bastante bien cuidado y en buenas condiciones. Es una película esta que en efecto pues se había medio olvidado, pero que en su época, y tenemos que contextualizar que se estrenó apenas 2 años después de la muerte de Franco, no llega a los 2 años, fue un escándalo y a la vez fue un éxito de taquilla, ¿no? Claro, hay que entender también un poquito la situación. Estamos hablando incluso para la época del Destape, donde los cuerpos desnudos, sobre todo los femeninos, aparecían en películas, revistas y espectáculos. Sin embargo, en esta película, dirigida por Enrique Martí Maqueda, se va un paso más allá y nos muestra cómo 2 mujeres mantienen relaciones sexuales de una manera como no se había visto antes, y digamos que otro de los éxitos que tuvo la película era el juntar a 2 personalidades como eran Bárbara Rey, la conocida como Reina del Destape, que ya digamos tenía una trayectoria en los escenarios y en la gran pantalla como esa Reina del Destape, sí, y que compartía pantalla con Rocío Dúrcal, que quieras que no, aparecía su rostro en el imaginario colectivo como aquella niña prodigio que pudimos ver en Canción de Juventud, de Más bonita que ninguna, tengo 17 años, y claro, fue un impacto para el espectador el ver a esas 2 estrellas, y sobre todo Rocío Dúrcal manteniendo sexo en algunas escenas como la final de la película. Tanto que a Bárbara Rey le abrió puertas y Rocío Dúrcal ella misma se las cerró, ¿no? Después de esta película y del éxito y de la repercusión que tuvo. Sí que es verdad que la propia Bárbara Rey comentaba que Rocío Dúrcal accedió a esta película por dinero, y que sí que a raíz de esa escena final, Rocío Dúrcal, digamos que renegó de dicha película y después no volvió a rodar ninguna más. Digamos que eso forma un poco, acrecenta un poco el legendario y el mito de esta película, que también ha contribuido a que permanezca como ese gran clásico, una película maldita también, por ese lado, y por todo, ya no solo por la historia en sí, sino por todo lo que había detrás del rodaje. Hablamos de que esa escena se acordó que estuviesen las personas justas para rodarla. Era un momento muy delicado, y teniendo en cuenta ese cariz, pues de ahí la situación que también vivió Rocío Dúrcal. Bueno, un momento delicado, sobre todo también por ese contexto también que estaban viviendo, porque no solamente es explícito en esa escena sexual, sino que también es muy explícita en lo político, ¿no? Porque ahí se ve retratos de Franco, retratos del rey, crucifijos, sobre todo pues son las escenas en las que se está hablando del marido que puede tener un futuro político, pero tiene que rescatarle a ella, ¿no? Que también es muy, muy explícito con el propio momento en el que estaba pasando España y en ese principio de la transición en el que había mucho miedo, ¿no? Al final hay que entender que el cine, como otras expresiones artísticas, son dueños de su tiempo y se amoldan también a las situaciones y a las épocas. El cine español ha sido un vivo retrato de las distintas etapas que ha vivido el país, desde que se instaló aquí la gran pantalla del cine. Ha ido relatando, a lo mejor reflejando
o bien, digamos, utilizando un espejo un poquito más amable o de comedia blanca, pero de una u de otra manera ha reflejado cada una de las etapas y las evoluciones de la sociedad, en este caso, de lo que suponía la etapa de la transición. Estamos en época del destape y luego también todo ese trasfondo político, como comentas, de figuras que están intentando acceder al poder y heredar el cargo de político, de cómo se va jerarquizando todo y también esas imágenes del rey y de Franco. La película, como decía, se estrenará en Flixolé, en la plataforma, junto a otras. En realidad, aprovechando esta semana del orgullo, vais a... está Diferente, de Luis María Delgado, está El Margot, serie de día, coqueta de noche, que nosotros aquí en Valencia la Margot la tenemos muy cercana. Está, obviamente, Vestida de azul, que es una joya que hace muy pocos años de las que se habla y está teniendo un descubrimiento muy importante, de Antonio Jiménez Rico. Qué bonito, ¿no? También aprovechar este acontecimiento para reivindicar que el cine español no solo es esa idea que tenemos sobre todo de los 60 y de los 70 de narrativas muy patriarcales, ¿no? Sino que también había grietas sobre las que se contaban cosas muy importantes para la sociedad y muy que adelantaron a su tiempo, ¿no? Claro, al final es lo que te comentaba al principio, de que había que leer muy entre líneas, porque obviamente había un aparato que se llamaba la censura, que cualquier guión o cualquier escena en el que se diese, por ejemplo, un hombre de una mujer desnudo, pues ya te cortaban. Estamos hablando de esas situaciones y, claro, aquí los guionistas y directores se las tenían que ver y perjurar para ver cómo podían sacar temáticas de índole, como estamos hablando de cine LGTBI, que trataba este tipo de temas en una época en la que cuesta creer que se pudiese hablar de ellos. Bueno, en realidad no se hablaba de ellos, pero se colaban determinadas historias, como hablamos de Diferente. Al final es una de las primeras películas cuyo protagonista es una persona homosexual y llama poderosamente la atención de que para los estamentos de aquella época saliese impune del corte, del tijeretazo de la censura. Con esta colección de cine LGTB, como comentabas, al final queremos hacer un repaso de cómo ha ido evolucionando esta temática en nuestro cine y cómo se ha ido tratando de distintas maneras y cómo ha evolucionado. Hablabas también de Vestida de azul, que últimamente también ha sido muy reivindicada a raíz también del documental de La Veneno, porque también coincidió con algunas de las protagonistas. Pues es lo que te comentaba, es trazar un eje cronológico y contar toda la historia de nuestro país en un momento en el que era una etapa gris. Pues también hubo destellos en los que se podían colar estos temas. Pues muchas gracias, Aaron Ortega, de Flixolé. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Álvaro, y un placer. Així com glous també s'infla el cor en dies esplèndids quan s'omple d'amor, sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por. Així com glous també flota el cor. Es junio y tras 3 temporadas hemos querido graduar nuestra última fila y enviarlo al instituto porque se nos ha hecho mayor. Este es el último programa con este formato y en septiembre volveremos con un lavado de cara importante. En todo caso, no paramos. A partir de la semana que viene, durante todo julio y agosto, última fila de verano, seguirá Sin Refritos y a la espera entusiasta del estreno de Barbie. Nos escuchamos en 7 días. Adeu. S'infla el cor en dies esplèndids quan s'omple d'amor, sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos,